Aquí comienza el segundo programa dedicado a la trayectoria académica y profesional de Rosa Gómez Antón, profesora emérita de Ingeniería Química de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, a la que estamos dedicando la 13ª entrega de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Esta es la continuación del programa anterior en el que abordábamos, entre otras cuestiones, los inicios de su trayectoria y su paso desde la Facultad de Ciencias de la UNED a la Escuela de Ingenieros Industriales, en los primeros años de la propia universidad. Hoy vamos a profundizar un poco más en asuntos como la evolución de los planes de estudio o la investigación en el ámbito de la química y los nuevos materiales. Escuchamos ya a nuestra invitada especial, la profesora Rosa Gómez Antón, que dialoga de nuevo con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Buenos días de nuevo, profesora Gómez Antón. Estamos en la segunda parte, el segundo programa de su vida académica. Y bueno, en la primera parte pues vimos sus estudios preuniversitarios, su licenciatura de Químicas en la Facultad de Ciencias de la Complutense de Madrid, su incorporación a la UNED, en la Facultad de Ciencias de la UNED y su paso a la Escuela de Ingenieros Industriales. También repasamos un poco cómo era la UNED entonces y cómo es ahora. El resto ya de su actividad profesional, prácticamente la práctica totalidad, la desarrolló ya en la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, donde consolidó la figura de profesor, ya con profesor titular de universidad, posteriormente con catedrática de universidad y actualmente profesora emérita. Con lo cual pues ha convivido con nosotros y con los estudiantes, como decía al final del primer programa, y con los planes de estudio. Entonces, realmente muchas veces el debate de planes de estudio es un debate constante que hay en todos los momentos de la actividad académica, pero a veces hay que verlos con perspectiva. Y hay que ver qué sucede. Yo creo, así haciendo una pequeña memoria, que el primer plan de estudios que tuvo la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED era el plan 64 en 6 años, que se llamaba plan 76, porque fue el año que se implantó por primera vez en la Politécnica de Madrid, y que como fue cuando nació la UNED fue el que acogió. Luego hubo el plan 2001 de Ingeniería Industrial, el plan que emanaba de la LRU, y posteriormente, es decir, más en la actualidad, ese plan está extinguido prácticamente, estamos en su último curso, y posteriormente tenemos los planes que emanan de la LOU y la LONLOU, es decir, del Espacio Europeo de Educación Superior, establecidos en grados y másteres. Entre medias también la UNED en el 2003 la Escuela de Industriales de la UNED implantó los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, con 3 titulaciones, Ingeniería Técnico Industrial, especialidad mecánica, especialidad en electricidad y especialidad en electrónica y automática. Y bueno, pues usted ha vivido esos 3 hitos de estos 3 planes de estudio. ¿Podría decir un breve resumen de cada uno y sobre todo su opinión personal sobre sus materias, cómo estaban representadas, cómo se formaban a los estudiantes y qué sensación tenía, aparte de la sensación sociológica que ya nos transmitió en la última parte del primer programa, cuál es su sensación más académica de estos planes de estudio y de su utilidad y de su bondad? Pues sí, a lo largo de los planes de estudios vigentes de la carrera de Ingeniería Industrial, pues diré que tanto en el plan 76 como en el 2001, la química se impartía en 2 años consecutivos, en primer y segundo curso. A mí se me hizo responsable de la química del segundo curso, que básicamente era química orgánica. En el plan 76 era química orgánica, pero procurábamos darle no tanta profundidad en mecanismos de reacción, porque sería más un criterio de ciencias, sino estudiar la química orgánica y darle una cierta proyección industrial, que es lo que yo creo que le interesaba al ingeniero. Esta asignatura era de curso completo. Le voy a decir que para mí era muy bonita porque era mi especialidad, y los alumnos venían aquí a los laboratorios con nosotros a hacer prácticas. En el plan 2001 se mantenían también los 2 cursos de química, primero y segundo. También era química orgánica, pero ya se llamaba química inorgánica y química orgánica
industrial, o sea que ya tenía un sesgo muy industrial, porque la química general se estudiaba en el curso anterior y ya tenían los conocimientos básicos y fundamentales de química. El plan que ha venido ahora, que está en vigor, el de los grados, pues la química ha sido degradada de una manera, digamos que salvaje, porque de los 2 cursos que teníamos de año completo ha quedado reducida a un único curso cuatrimestral, en el que se pretende que se vuelva a dar química general, cuando esto es absurdo, porque viene el alumno ya con conocimiento de un preuniversitario y tiene ya que saber los principios básicos de la química, y dedicar el resto pues a informarle pues eso de la química inorgánica industrial y la industrial. Con lo cual es un desatino, a mi modo de ver. Primero lo han reducido y segundo han ampliado los conocimientos. Al ser de un primer curso, la química ahora ya los alumnos no vienen con nosotros a hacer prácticas, con lo cual lo hacen en los centros asociados y ya no podemos tener contacto con ellos, porque viniendo a hacer prácticas por grupos, pues ya nos relacionábamos, hablábamos con ellos, veíamos su opinión, qué les parecía la asignatura, qué les parecía la UNED, cómo se encontraban. En fin, siempre la charla, la conversación es positiva porque puedes ir modificando cosas. Cuando vendrían los alumnos a hacer las prácticas de química de segundo año, pues en colaboración con la profesora Verdejo, catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, hicimos el desarrollo de una experiencia de hacer una práctica virtual. De todas las prácticas que tenían que hacer los alumnos presencialmente en Madrid, seleccionamos una de ellas que era muy completa, que era la identificación de un compuesto orgánico. Entonces se hizo todo el programa, se aportaron todas las fotografías necesarias, incluso vídeos, como hacíamos los experimentos, y el alumno desde su casa, el ordenador, participaba siempre de forma voluntaria porque les invitábamos a hacer esta experiencia. El que quisiera lo hacía y el que no pudiera pues no pasaba. Entonces desde su casa seguían en 5 pasos el procedimiento que luego harían en el laboratorio para identificar un compuesto orgánico. Pero es que además se ideó un artefacto mecánico para poner encima del teclado del espectro infrarrojo que tenía yo en el laboratorio, de tal manera que el alumno desde su casa, tecleando, podía hacer el espectro infrarrojo de la sustancia problema que le habíamos asignado para confirmar exactamente por la asignación de bandas de absorción de qué compuesto se trataba. Y efectivamente, esos alumnos no se les liberaba de venir a hacer prácticas porque tenían que hacer otras más. Y cuando llegaban estos alumnos que habían hecho la práctica virtual en su casa, tenían un manejo y un control y un movimiento en el laboratorio que se veía que habían hecho algo. Sabían buscar los reactivos, sabían el orden que tenían que hacer la práctica, conocían el material, mientras que los otros andaban los pobres despistados. Esta experiencia tan bonita dio lugar a publicaciones, pero ¿qué pasó con el plan de estudios? Que quitó la asignatura de química orgánica de segundo año, pues se ha ido la asignatura y nos hemos quedado sin la experiencia. Entonces, para mí los cambios de planes de estudios han sido negativos en lo que a la química se refiere. Sí, por lo que dice, y para aquellas personas que no estén familiarizadas con el procedimiento de la UNED, es que en primer curso las prácticas se hacen en los centros asociados, sí, porque la cantidad de estudiantes impide, y la capacidad de los laboratorios de nuestra escuela impide que se hicieran aquí. Sin embargo, ya a partir de segundo, de tercero, etcétera, se trasladan aquí. Se pueden hacer que aquí. Evidentemente, aunque nos cabe toda seguridad que las prácticas hechas en los centros asociados se hacen de una manera perfecta, esa realimentación, ese contacto con el alumno que indicaba la profesora es muy importante. Antes no pasaba nada porque aunque no se tenían los de primero, se tenían los de segundo, pero es que ahora si no se tiene ningún tipo de realimentación, ahora pues no realmente pues hay una cierta separación entre el estudiante y nuestra escuela. Sí, es lo que quería. Todo por los medios de comunicación, pero ya no en contacto personal. Viendo su currículum y viendo lo que ha expresado en algunas de las respuestas anteriores a las preguntas que he ido formulando, se ve una gran inquietud por los medios docentes, por los materiales, por los medios audiovisuales, por el uso de la radio, por el uso de la televisión, de los vídeos, por la innovación docente, por las publicaciones de innovación docente, que ha mantenido de alguna manera esa ilusión inicial que tenía cuando vino de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que
que podía indicar, evidentemente no se trata aquí que nos diga todas sus publicaciones, pero quizá alguna de las más significativas escritas, alguno de los audiovisuales o de los vídeos que tenga, incluso si ha sido objeto de alguna mención, algún premio, o si ha participado en un proyecto de investigación educativa o algo de este tipo, porque puede marcar muy bien un poco su perfil y su evolución el ver ese tipo de publicaciones que haya podido ir haciendo. Bueno, pues una vez incorporada a la UNED y echando en falta a los estudiantes, es lo primero que yo notaba, que no teníamos estudiantes, empezamos a elaborar las unidades didácticas. Era el material de estudio de los alumnos y esas unidades didácticas es más que un libro de texto porque a lo largo de la explicación incluíamos algunas preguntas, lo mismo que hace un profesor en clase que interrumpe la explicación de un tema para hacer una pregunta que le haga reflexionar al alumno. Incluíamos en las unidades didácticas ejercicios de autocomprobación con las soluciones al final. En fin, era un material escrito muy elaborado y con muchas facilidades fácilmente comprensibles para el estudiante. Pero también existían ya los medios audiovisuales y claro, para nosotros era un reto. Y a mí me interesaba el participar porque con esto se rompía la monotonía de la enseñanza, siempre creaba nuevos desafíos, nos hacía estar más atentos a la investigación y al desarrollo de los métodos docentes, a ver cómo transmitíamos el conocimiento. En fin, era un reto que proporcionaba la UNED para ampliar nuestra docencia, transmisión de conocimiento. Y entonces, pues yo he participado en todos ellos. Pero siempre decía la duda, bueno, ¿cómo hago yo un programa de radio si yo no había recibido ninguna formación? Y un programa de televisión, ¿qué contenidos pongo? Lo de los vídeos lo tenía ya más claro, porque veía que podía ir a industrias, a fábricas, o traer especialistas y acercar la vida real a la docencia. Entonces, bueno, pues realmente nos lanzamos sin ninguna formación a decir, bueno, programas de radio, pues hago ampliación de temas, hago temas de actualidad relacionados, ya le he contado los famosos problemas de química orgánica, y en televisión pues también he participado, traía a profesionales, les hacía entrevistas para que vieran el mundo real, en fin. Todo esto a lo largo de los años pues ha dado lugar a que haya escrito 8 libros, todos de carácter docente, relacionados con las asignaturas que he impartido, porque la UNED nos permite la posibilidad de impartir docencia no solamente en asignaturas regladas conducentes a títulos universitarios, sino también tiene un programa de enseñanza abierta dirigido pues, a profesores de enseñanza medias, de ciclos formativos o al público en general, de actualización de conocimientos. Entonces también he participado en este otro tipo de docencias no regladas, y he tenido que escribir los libros correspondientes a los temas elegidos. En total he escrito 8 libros en la UNED, he hecho una colección de audios, de vídeos, de programas de televisión, bastante abundante porque veía que era un método de transmitir conocimiento y además de incentivarme para seguir haciendo cosas nuevas. El Consejo Social de la UNED creó unos premios de material docente y recibí 4 premios al material didáctico En distintos años, ¿no? En distintos años. Unos eran las publicaciones, los libros, y otros eran un conjunto. Recibí un premio en conjunto de la obra completa porque era un libro de texto, había 2 vídeos y había 4 audiocassettes, todas relacionadas con el mismo tema. Entonces, pues sí, he recibido premios por la dedicación que he tenido. Muy bien, y claro, y la docencia sin investigación, como decía en el primer programa, no tiene sentido. No sé, ¿puedes decir en breves minutos algo de su trayectoria investigadora, incluso algún hito importante que emane de su...? Sí, bueno, algo rápido. Cuando creció la UNED, no solamente en los métodos de transmisión de conocimiento, los audiovisuales, y amplió la metodología, también crecieron los edificios. Se hicieron edificios nuevos que fueron dotados de laboratorios y de talleres. Y además había una partida importante de dinero para infraestructura, para poner aparatos y equipos de todo tipo en laboratorios y talleres. Esto nos permitió poder dirigir tesis doctorales pidiendo becas de investigación al Ministerio, y desarrollamos aquí tesis doctorales, proyectos de fin de carrera. Y lo que más resalto de las publicaciones que he hecho, bueno, mi trabajo siempre de investigación siempre se ha relacionado en el campo de los materiales polímeros,
Desde que inicié la tesis, porque el tema de la tesis era determinar el mecanismo de la polimerización estereoespecífica de olefinas, luego he ido cambiando a lo largo del tiempo, según los grupos de investigación a los que he pertenecido, a la caracterización y determinación de las propiedades de materiales. Durante la realización de una de las tesis doctorales, sintetizamos un polímero, un hidrogel, que tenía muy buenas aplicaciones medioambientales. Era capaz de modificar la acidez de las aguas residuales, pasándolas de un pH ácido a neutro o alcalino, y sobre todo el interés tenía la capacidad de retener metales pesados en disolución procedentes de las aguas residuales. Este trabajo, original y novedoso en aquella época, dio lugar a hacer una patente internacional. Lo patentamos en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, en Japón, y también fue presentado al 40º Salón Internacional de Investigación e Innovación celebrado en Bruselas y consiguió una medalla de oro. Esto es lo más resaltante de toda la investigación, quitando las publicaciones a que ha dado lugar, las tesis dirigidas y todo el trabajo básico. Esto ha sido así. Bueno, aparte de, hemos visto docencia, hemos visto investigación, también hay gestión. Sí, también hay gestión. Y decíamos al principio del primer programa que había sido secretaria de departamento, subdirectora de escuela y directora de la revista Distancia. Creo que el hecho de ser subdirectora de gestión académica en la escuela puede ser el cargo académico más significativo, quizá por la duración del mismo y por el reto que había en una escuela incipiente que se estaba ubicando por primera vez en unos espacios, como bien ha dicho anteriormente, más amplios y con un primer equipamiento de laboratorio significativo. No sé qué nos puede decir de aquella época, cuáles eran los retos, los encargos que tenía en aquel momento en la subdirección y cuáles eran los desarrollos más importantes de aquella época. Sí, pues, que nos estamos refiriendo a últimos años 80 y primeros años 90. Sí. El periodo de ser subdirectora de la escuela duró 8 años. Entonces, lo primero que hicimos fue introducir o animar a los profesores a que participaran de los medios audiovisuales, concretamente la radio, que era lo más sencillo para ellos, lo más inmediato para los alumnos y que podían hablar de los temas que quisieran. Y para eso se hacía siempre una convocatoria abierta entre los profesores de la escuela para que decidieran qué fecha les venía mejor para hablar, sobre qué tema, qué día lo iban a emitir, para dar a conocer a los alumnos, antes de que comenzara el curso, la programación completa de la radio, para que ellos dijeran: me interesa esta asignatura, porque la estoy estudiando, me interesa esto. Eso se hizo durante todos los años, el animar a los profesores a participar. Y una cosa muy importante que también se hizo en aquella época eran las reuniones anuales que teníamos con los profesores tutores. Los profesores tutores siempre habían estado alejados un poco de nosotros, ya no por la distancia, sino que no había una relación, y la figura del profesor tutor es muy importante en esta universidad. Entonces se hicieron anualmente convocatorias de los profesores tutores, se invitaba a todos los profesores de las asignaturas distintas que tutorizaban, pues para conocernos todos, otra vez la relación personal, conocernos, escuchar cuáles eran su problemática, qué problemas tenían, qué es lo que necesitaban, cómo se podía mejorar, qué relación con los alumnos. Y esto es lo que destaco de aquella época, que fue más interesante, aparte de todo el día a día de lo que supone la ordenación académica. Se hicieron también una información escrita para dar a conocer qué era la Escuela de Ingenieros Industriales en la UNED, por eso que decía usted antes de que la sociedad en general cómo interpretaba que era la universidad a distancia. Y se hizo una publicación muy bonita a todo color, con fotografías de los distintos departamentos, de los laboratorios, de los talleres, en fin, dan una información muy completa para que lo conociera la sociedad, de que esto no era una cosa que estaba en el aire, sino que tenía su realidad, que había profesores, que había trabajos, que había talleres, que esto funcionaba.
Si me permite, profesora, voy a matizar un poco algo que ha dicho respecto a los tutores. Yo entiendo que cuando se refería a ese alejamiento era más desde la propia escuela. Es decir, me voy a explicar. Hay facultades que por su número de alumnos, por su implantación en todo el territorio, tiene un mayor número de tutores y desde siempre es una figura ordinaria dentro del modelo educativo. Sin embargo, en la Escuela de Ingenieros Industriales, que siempre, aunque es un centro con muchos alumnos dentro del Estado, dentro de la UNED, es uno de los centros que históricamente, por lo menos en aquella época, tenía menos estudiantes. Realmente no tenía a veces masa crítica en los centros asociados para tener un buen número de tutores, por lo cual, excepto las asignaturas de primero, casi todas las de segundo y alguna suelta de tercero, el resto de las asignaturas no tenían tutores, por lo cual muchos de los profesores de la escuela no tenían trato con tutores, desconocían la labor que hacían y muchas veces incluso si tenían una necesidad, una urgencia de desarrollar algo a través de los tutores, pues no lo ponían en marcha precisamente porque no lo conocían. Entonces, ese tipo de actividades de poder presentar cuál es el cuerpo tutorial que había al claustro de profesores de la propia escuela, pues no solamente cumplía la eficiencia docente, sino también dar un nuevo paradigma para la presencia en los centros asociados y el desarrollo docente. Porque para muchos profesores de la escuela, el centro asociado era simplemente un lugar de examen donde un par de veces al año tenía que estar una semana recogiendo y haciendo exámenes y dando enunciados y poco más. Mientras que para otras facultades, por ejemplo, pienso en Derecho o en Psicología, que con mayor número de estudiantes sí tenían un mayor número de tutores y que llegaban hasta cursos superiores y había una relación mucho más potente. Seguro que quiere contar alguna actividad docente más o investigadora, ¿o no? Bueno, voy a continuar su comentario sobre los profesores tutores. Como yo siempre he dado asignaturas en el primer ciclo de la carrera, siempre he tenido profesores tutores y considero que es una figura fundamental en la metodología de la enseñanza a distancia. Son los profesores que están en contacto con los alumnos, los que les dirigen en el estudio, los que les resuelven las dudas, los que les orientan o les dan consejos, en fin. Y le digo una cosa, en la última asignatura que yo he estado dando, de los 4 grados que tiene la escuela ahora vigentes, he tenido un total de 1.300 alumnos matriculados. Sin la figura de los profesores tutores de todos los centros asociados, habría sido imposible para mí el hacer un seguimiento del trabajo de los alumnos, de la evolución en el estudio y del grado de conocimiento adquirido. Luego, para mí los tutores es una figura fundamental que gracias a ellos se ha podido, al menos yo, he podido sacar adelante la asignatura, viendo sus comentarios, sus evaluaciones personales a los alumnos a la hora de calificarlos y, en fin. Y algo más que le pueda decir, pues yo creo que ya lo hemos dicho todo por encima, no ahondando mucho. Y yendo a la ingeniería química, su campo de especialidad, la verdad es que ingeniería química pues parece que es una cosa muy concreta, pero es una cosa muy amplia. Bueno, la ingeniería química lo podemos comparar a un árbol con una gran copa, con muchas ramas, porque abarca bajo él todo lo que suena a química, todo lo que está relacionado con la química, ¿no? Pues desde el control de proyectos y de procesos, desde los temas de síntesis, desde los temas industriales, desde temas medioambientales, de emisión de residuos, desde controles de calidad, en fin, o desde materiales, que es la parte de ingeniería química en la que yo me encuentro, porque yo me encuentro, ya le he dicho, en la investigación en materiales polímeros. Continuamente está cambiando y está avanzando. De línea general diré que globalmente la industria química se está reorganizando para hacer procesos que sean más eficaces, es decir, que los rendimientos sean mayores, controlando más las emisiones de residuos, bien en líquidas o en gaseosas, en materiales, creando nuevos materiales más resistentes, incluso ahora utilizando nanotecnología, hacer materiales ya a nivel atómico, materiales más pequeños, con mejores prestaciones. Está en continua evolución. Y en cuanto a los temas de los laboratorios que se dedican a la síntesis de productos, pues digamos que se están acercando a la química verde, a ser más respetuosos con el medio, a producir menos impactos, en fin, en continua evolución.
Quizá una etiqueta que la sociedad achaca a la química orgánica y a la ingeniería química referida a química orgánica es su excesiva dependencia con los combustibles fósiles. Y yo creo que uno de los grandes retos que tiene la ingeniería química que está desarrollando, y lo acaba de decir, es independizarse de esa beta y buscar fórmulas alternativas de conseguir materiales sin esa excesiva dependencia al petróleo y a sus derivados. Bueno, ¿no? De hecho ya existen otros métodos. Por ejemplo, en la fabricación de biodiesel no tiene que participar del petróleo. Simplemente con una grasa, con un sebo, tratándolo adecuadamente en una reacción a alta temperatura, en un reactor con metanol, se transforma en un derivado metilado de esa grasa y es un diésel, un biodiesel, tiene las mismas características y entonces no depende del petróleo. Pero ya no solo eso, por ejemplo, los plásticos que dependen fundamentalmente del petróleo, pues ya se están haciendo de otras materias primas, por ejemplo, a partir del maíz, de celulosa, de productos naturales, debidamente tratados, procesados, incluso mezclados con algo de polímero procedente del petróleo. Sí, pero ya no exclusivamente. Ya no exclusivamente. Entonces están también salvando el tema de los residuos de materiales polímeros, que sabe que como no son productos naturales, no los destroza la naturaleza y tienen una duración indefinida como residuos. Se están haciendo también plásticos biodegradables, polímeros biodegradables procedentes, pues eso, de los granos de maíz o procedentes de la celulosa, tratado adecuadamente. Incluso hay unas bacterias que hacen también unos polímeros de muy buenas prestaciones, los polihidroxialcanoatos, utilizados para envases. Son un poco caros, pero procedimientos ya están. Perfecto. Ya por último, profesora Gómez Antón, pues algún consejo a nuestros destinatarios últimos, es decir, a nuestros estudiantes e incluso a los ex estudiantes que siguen teniendo aficiones por vida académica o por quedarse en la universidad o por investigar, en carácter general y con carácter más vinculado a su campo de especialidad. Bueno, en cuanto a los estudiantes, lo primero que les diría que antes de matricularse en la UNED se informaran muy bien del tiempo libre de que disponen y de los contenidos de las asignaturas. Esto se lo pueden orientar en los centros asociados, aunque en las propias plataformas ya de la escuela hay una aplicación en que les dice más o menos la duración o la dificultad de las asignaturas, del tiempo que disponen si se matriculan de 2 o 3 y no del curso completo. Y sobre todo les aconsejo que una vez matriculados se lean en profundidad la guía de estudio que ha elaborado el equipo docente para cada asignatura, que ahí les explica cómo se va a desarrollar el curso, cuáles son los plazos que van a hacer. En cuanto a los alumnos que quieren seguir continuando, bueno, pues la escuela ofrece varios másters de actualización o de promoción profesional. Y ya han sido alumnos nuestros, ya saben la metodología y están conformes con ellos. Y en cuanto a la investigación, pues realmente le digo que en este momento, pues como no tenemos mucho presupuesto, pues la cosa está un poquito parada. Pero bueno, esperemos que vengan tiempos mejores y que con los proyectos de I+D, de desarrollo, innovación, investigación, pues podamos seguir adelante, porque es lo que necesita un país. Resultados e investigación. Pues muchas gracias por estos consejos y por estos 2 programas de radio, profesora Gómez Antón, así como su vida académica en general y su vida académica en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED en particular. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Adiós. Aquí cerramos esta 13ª entrega de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. La serie completa, que consta de 26 espacios, está disponible en nuestras plataformas de internet, canal.uned.es, el canal de la UNED en YouTube y los podcasts de Radio Televisión Española. Ahí pueden escuchar este homenaje que, con esta iniciativa, queremos rendir a los grandes profesores de nuestras escuelas de ingeniería industrial.